Hola, gracias por estar con nosotros. Soy Carlos Mejía y esto es Huellas de Libertad. El día de hoy nos ocuparemos de descubrir cuál es la ruta a seguir para encontrar libertad en Cristo de la lascivia. Así que síganos la pista y juntos descubramos las huellas de libertad que Jesús nos ofrece de la lascivia. Permítame preguntarle, ¿alguna vez vivió una experiencia que le dejó secuelas en su integridad moral? ¿Ha sido usted alcanzado por sensaciones y deseos que van más allá de los límites establecidos por Dios en cuanto a su sexualidad? ¿Se ha sentido atrapado por una inclinación o deseo sexual completamente desbordado? ¿Le ha pasado a usted que ha caído en una propensión excesiva de deseos y pasiones de las que usted siente que no tiene el control? Pues si contestamos con honestidad estas preguntas, tendremos que concluir que todos, alguna vez, hemos sido atrapados o podríamos ser atrapados por la lascivia. Desde la simple experiencia que nos despierta una gratificación del deseo sexual que pudiera ser pasajera, hasta la entrega a escenarios de lascivia que llevan a la depravación total de nuestra sexualidad, todos corremos el riesgo de ser esclavizados por la lascivia. Le cuento que la Real Academia Española define lascivia como propensión a los deleites carnales. También dicen en otra de sus definiciones que es apetito inmoderado de algo. Sin embargo, al definir la palabra lascivo, ellos dicen que es la persona que tiene este vicio. O sea que vemos que la Real Academia, al definir lascivia, por un lado, pues apenas lo hace ver como una propensión, pero cuando se refiere al término lascivo, lo hace ver como un vicio. Entonces bien podríamos preguntarnos, ¿es una propensión únicamente, una inclinación o es un vicio? Sin embargo, también yo quisiera hablarle de algunos rasgos para que veamos cómo es que se manifiesta la lascivia en nuestra vida. Pues yo le diría algunas cosas. Cuando nos percatamos de una especie de trampa mental en cuanto a la malicia y morbo que usted y yo podríamos estar cayendo, cuando malicia y morbo se vuelve algo que nos atrapa de manera cotidiana o de manera frecuente, debemos cuidarnos porque podríamos estar cayendo en lascivia. O cuando nuestra satisfacción sexual depende de elementos ajenos a lo permitido por Dios. Y usted y yo lo sabemos, y aquellos elementos se vuelven parte de lo que nosotros queremos usar para disfrutar la sexualidad. Mucho cuidado, podemos estar siendo atrapados por la lascivia. También otro rasgo, cuando el sexo o los temas de sexualidad se vuelven el eje central de nuestras vidas. Hay personas que hablan o piensan o su entorno de vida comienza a girar en cuanto a temas de sexo, pues mucho cuidado también. Otro rasgo podría ser cuando hay pérdida del control de nuestra sexualidad, ya sea a nivel mental, emocional o a nivel físico. Así también cuando se da lugar a fantasías, imágenes, pensamientos que nos roban la pureza moral interna, esa pureza que cada uno de nosotros podemos conservar, pero le damos lugar a fantasías, imágenes, pensamientos. Allí hay ya manifestación de lascivia. O finalmente cuando nos volvemos esclavos de formas de autosatisfacción para obtener gratificación sexual que por supuesto van más allá de los límites de Dios. Quisiera que le echemos un vistazo a cómo lo ve la gente. Hay una escritora de nombre Carol Wells que escribió un libro que precisamente se titula Creatividad Sexual, y ella dice acerca de la lascivia en su libro que la lascivia es el combustible que comunica la energía al instinto sexual. Oiga bien esto. Combustible que comunica la energía al instinto sexual. De hecho, esta dama
emplea la palabra lascivia, según apunta en sus escritos, sin ninguna connotación moral y la presenta como un ingrediente necesario para el disfrute sexual. Es más, le llama lascivia sana en alguno de sus capítulos. ¿Qué piensa usted al respecto? Y cuentan que los psicólogos Raymond Wegner y Anna Bryce, que fueron de los primeros en estudiar el tema de cómo en nuestro tiempo, por la tecnología, el bombardeo de tecnología que tenemos, puede afectarnos en nuestro instinto sexual, la lascivia. Ellos dicen que la distancia emocional creada por el porno en el internet y las relaciones online, que hoy día son tan comunes, puede resultar tan dañina para una relación como una infidelidad sexual en la vida real. Además, el doctor David Smith de la Universidad de Bradley de Illinois recogió datos sobre hombres y mujeres de 48 países aproximadamente. Y él hizo esta asociación. Él dice que la lascivia y las aventuras amorosas tienen que ver con factores como la edad. Curiosamente, este hombre dice que la mayor intensidad e inclinación de lascivia en los hombres se inicia a eso de los 20. Él asocia la lascivia con respecto a los varones en la época de los 20, pero en las mujeres, dice él, son más afectadas entre los 35 y los 40 a causa del aumento en los niveles de testosterona. Esto es lo que este hombre presenta. Pero podríamos preguntarnos qué tanto nos afecta realmente la edad y los niveles hormonales con respecto a un pecado que Dios lo dice es sencillamente llamado así, lascivia. Podríamos cada uno dar nuestra opinión al respecto. Y un dato final. En el Reino Unido se llevó a cabo un sondeo con clientes de abogados matrimonialistas que reveló las 10 principales razones que eran causa de infidelidad conyugal. Así que se le preguntó por separado a hombres como a mujeres qué los había llevado a ellos a ser infieles. En el caso de los varones, la principal razón entre esas 10 que encontraron que podían afectar a los hombres, ellos dijeron que su principal razón o la primera razón que enlistaban era precisamente la lascivia. O sea, la lascivia los había llevado a ser infieles. Entre las mujeres no fue la lascivia, sino que se mencionó en primer lugar la soledad. Pues vemos que algunos expertos tienen algo que decir, pero más adelante en nuestro programa Huellas de Libertad queremos echarle el vistazo bíblico, la perspectiva de Dios, encontrar cómo lo ve Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de la lascivia? Así que quédese con nosotros. Al regreso veremos qué dice la Biblia acerca de este pecado que puede atraparnos. Conocer. Experimentar. Vivir. Sin condenación. La verdad que nos lleva a completa libertad. Huellas de libertad. Verdades eternas para problemas actuales. Hoy en Huellas de Libertad estamos aprendiendo sobre la lascivia. Es muy importante encontrar qué huellas de libertad seguir para no quedarnos atrapados en un problema moral que afecta tanto la vida de hombres y mujeres en nuestro tiempo. Pues veamos qué perspectiva tiene Dios acerca de esto. ¿Qué dice la Biblia acerca de la lascivia? Desde el punto de vista bíblico, la lascivia es entendida, según se lee en el vocablo hebreo, como un hecho que responde a una extrema maldad. Fíjese que el vocablo que se traduce como lascivia para el Antiguo Testamento implicaba, según los expertos de esta lengua, darle paso a una extrema maldad o concebir algo que es considerado una aventura, pero que se requiere maldad para llevarla a cabo. Así que Dios ve la lascivia desde su perspectiva de santidad como un plan que se traza, ¿verdad? Que busca ejecutar un propósito o pensamiento
concebido en maldad para realizar, como dije antes, travesuras. En el Nuevo Testamento también encontramos el término lascivia, que se traduce de un vocablo que podría significar libertinaje o un acto que implica suciedad y contaminación moral. Habiendo dicho esto así de manera introductoria en cuanto a cómo lo ve Dios, debemos recordar que la primera mención de lascivia desde un punto de vista literal aparece en Levítico capítulo 18, versículo 17. Todo el capítulo 18 de Levítico tiene que ver con ordenanzas y límites que Dios estableció a la sexualidad para que el pueblo de Israel, que era el pueblo escogido por Dios y que era el modelo de vida de Dios para el resto de las naciones también, que el pueblo de Israel evitara entrar en aberraciones e inclinaciones que los llevaran a practicar lascivia. Pues el versículo 17 del capítulo 18 de Levítico, se los leo, dice lo siguiente: no tendrás relaciones sexuales con dos mujeres que sean madre e hija, ni con las nietas de ellas, ya sea por parte de un hijo o de una hija de las mismas, son parientes cercanas, de modo que eso sería una perversión. Y el término que leo como perversión en otras traducciones lo traducen como lascivia, o sea, sería lascivia. En este caso, la palabra de Dios asocia la lascivia con prácticas sexuales desenfrenadas. Eso es la lascivia. Cuando usted y yo nos dejamos llevar hacia prácticas completamente desenfrenadas que no tienen límite alguno y se vuelven un desorden total en nuestra moralidad sexual. Además, debemos recordar que antes del establecimiento de la ley mosaica, también ya había escenarios en los que la lascivia esclavizó al hombre, ¿verdad? Esclavizó el corazón de la gente. Pasajes como el de Génesis, capítulo 6, versículos 2 y 5, aunque todo el pasaje tiene un contexto al respecto, pero les leo lo que dice el versículo 2 y 5. Dice: los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas, entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Atención a esto, a todas las que desearon. O sea, había en ellos ya algo que les atrapó por causa del deseo. Y el versículo 5 dice: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. O sea, preste atención, mire, por un lado los hombres comenzaron a desear y hubo un desenfreno en cuanto al deseo, y Dios se dio cuenta que la tendencia del corazón del hombre era siempre hacia el mal. Entonces, en segunda instancia, debemos tener en consideración que la lascivia es una sensualidad esclavizada causada por deseo intenso. Tiene que ver entonces con deseo intenso, y eso lleva a la sexualidad o a aquello que tiene que ver con disfrute sexual a una esclavitud. Y por supuesto, no podemos pasar por alto la mención que hizo Jesús sobre ese proceso interno que también viene a ser una manifestación de lascivia. Ya lo hemos mencionado en otros de nuestros programas, lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 28. El Señor dijo esta advertencia: cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio en su corazón. Así que la lascivia está relacionada también con darle lugar a una fijación mental hacia alguien con quien uno no está autorizado por Dios para disfrutar la sexualidad. Lo que el Señor estaba censurando era que le demos a nuestra sexualidad o a nuestra inclinación de buscar disfrute sexual esa concesión de buscar con la fijación mental satisfacer nuestros deseos. Por esa razón es tan importante que encontremos en Cristo Jesús cuáles son las huellas de libertad para no ser atrapados o no permanecer atrapados en un problema tan grave
como la lascivia. Yo quiero invitarle a que se quede con nosotros porque al regreso veremos qué huellas de libertad nos ofrece el Señor para que seamos libres de la lascivia. Con el programa de la fecha en Huellas de Libertad estamos hablando sobre la lascivia y queremos dejar en su corazón las huellas de libertad que Cristo nos ofrece para ser libre de este problema. No olvide que la Real Academia Española define este problema como propensión a los deleites carnales y vimos también algunas opiniones de expertos, pero qué mejor que recordar lo que Dios dice. ¿Cómo lo ve Dios? Pues Dios ve este problema de lascivia con una actitud desenfrenada de nuestra sexualidad. Es prácticas sexuales desenfrenadas, también es una sensualidad esclavizada que viene por causa de deseos fuera de control, deseos intensos. Y decíamos también que Dios lo ve así, que la lascivia está relacionada con darle lugar a una fijación mental hacia alguien que no es tu cónyuge, que no es la persona con la que nosotros debemos disfrutar el placer sexual. Pero lo que más nos importa en nuestro programa es dejarle las huellas de libertad, consejos prácticos que usted puede seguir para no quedarse atrapado en la lascivia. En primer lugar, me gustaría aconsejarle que trabaje de adentro hacia afuera. Todos llevamos, según lo dice la palabra del Señor, impulsos, raíces de pecado, cosas que tienen que ver con nuestra naturaleza humana que se manifiestan. Recuerde que la lascivia, pues debemos evaluar dónde encuentra sus raíces, dónde encuentra su fuerza para estar en nuestra vida. Dice Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23, respecto a estas cosas que están en el ser humano, porque de adentro, dice, del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Además, Santiago, capítulo 1, versículo 14, termina de refrendar esto. Nos dice el escritor bíblico, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Por esa razón, la primera huella de libertad que nosotros podemos seguir es que hay que trabajar de adentro hacia afuera. Que usted evalúe cómo se desata la lascivia en su vida, qué detonantes hay, qué bases encuentra este pecado para estar en su vida. Y seguro, revisando nuestra vida, encontraremos por qué hay tanto arraigo de un pecado así. En segundo lugar, reconozca su pecado delante de Dios y si es necesario, busque ayuda. A quien debemos acudir primero es a la presencia del Señor. Porque cuando Cristo viene a nuestra vida, Él trae todo el potencial de libertad que necesitamos para no ser esclavos, no ser más esclavos del pecado. Salmos capítulo 51, todo el capítulo, pero yo quiero leerles versículos 3 y 4, nos da un panorama de cómo un hombre, David en este caso, que había pecado contra Dios, que se dejó llevar por la lascivia y eso lo consumó en un adulterio y el adulterio luego se convirtió en un homicidio planificado contra el esposo de Betsabé. Pues este hombre desnuda su corazón en el Salmo 51 y nos muestra cómo debemos venir a la presencia de Dios. Él tenía estas convicciones. Dice el versículo 3, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente
mi pecado. Así que hay que reconocer nuestro pecado delante de Dios. Y sigue diciendo el pasaje, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, si usted quiere ser libre de la lascivia, aplique este consejo para su vida. David aprendió a reconocer el proceso de deterioro que le produjo la lascivia y se ocupó de hacer confesión delante de Dios. Usted y yo lo necesitamos. Si es que la lascivia le ha atrapado, corra a la presencia de Dios y reconozca delante de Él su pecado. Y como dije antes, si es necesario, busque ayuda de alguien que tenga la madurez espiritual para orientarlo. En tercer lugar, otra huella de libertad que nosotros podemos tomar en cuenta es establezca mecanismos de protección para su santidad personal. Una vez que usted revisa su corazón, ve hacia adentro qué es lo que está sucediendo y reconoce su pecado, lo confiesa delante de Dios, usted puede establecer mecanismos de protección para su santidad personal, para no ser atrapado por este pecado que nos bombardea por causa de los medios, por causa de las redes sociales. Puede llegar mucho material visual que detona la lascivia en los corazones. No olvidemos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice en Romanos capítulo 13, versículos 11 al 13, hagan todo estando conscientes del tiempo en que vivimos. Mire usted, estar consciente del tiempo que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Lo que Pablo nos está diciendo es, hagan todo lo que sea necesario para mantenerse en santidad. No se quede solo, ¿verdad? Visitando sitios de internet. Si usted sabe que eso o cualquier otra condición pudiera ser un detonante, pues hay que establecer mecanismos de protección para la santidad personal. Me gustaría cerrar orando para que juntos le pidamos al Señor que estas huellas de libertad sean aplicables a nuestra vida. Señor, pedimos que nos ayudes a trabajar desde adentro. Pedimos, Señor, que podamos cada uno ser responsable por sí mismo y revisar dónde están las raíces de ese pecado que nos esté atrapando, si es que hay inmoralidad sexual en nuestra vida. Señor, también te pedimos que nos ayudes a ir delante de ti día a día para reconocer la fragilidad y si hemos pecado, pues el pecado y ser lavados y limpiados, así como David corrió a ti. Y por último, Dios, pedimos que tú nos ayudes a establecer con sabiduría aquellos mecanismos que son necesarios para guardar nuestra santidad personal. Creemos que en Cristo podemos ser libres, Señor, de toda situación de pecado de nuestra vida. Amén y amén. Pues hemos dejado estas huellas de libertad a su vida para ser libres de la lascivia. Le invitamos a que esté pendiente del siguiente programa y juntos podamos descubrir huellas de libertad.